conocen, mi nombre es Santiago Alarcón. Quisiera hacer este agradecimiento en particular a las personas del Solar del Águila, y esta actividad se hace en conjunto con la Biblioteca Franz Kafka. La Biblioteca Franz Kafka, para quienes no la conocen, se fundó este año. Es la expresión de un legado intelectual de alguien que ha sido protagónico y que seguramente algunos de ustedes los conocen en la ciudad de Medellín, que ha tenido también ahí alguna importancia, que es Carlos Mario González, discípulo de Estanislao Zuleta, que conformó a lo largo de su vida una biblioteca personal de más de 45.000 volúmenes, diversos sellos en muchas materias, y que quiere que esa biblioteca cobre un sentido cultural, valga decirlo, que tome vida en la sociedad. Y tomar vida en la sociedad no es solamente exponer un conjunto de libros a modo de museo, sino dinamizarlo con diferentes actividades, donde esta, por ejemplo, con estas presentaciones, donde precisamente la base bibliográfica de la cual yo me he servido para esta exposición ha sido precisamente los ejemplares que tiene la Biblioteca Franz Kafka, que en estos momentos está alojada en Tunja, pero pues también hacemos estas actividades acá en Medellín. Entonces, bueno, quería también como aludir a eso, nombrarlo, y bueno, y en esa medida, que esa ha sido pues una grata sorpresa para mí, también si las palabras que he de decir hoy tienen algún sentido y valor, se las quisiera dedicar a tres mujeres muy especiales que hoy están acá: a mi madre, a mi abuela y a mi hermano, que han estado a lo largo de mi vida apoyándome en muchas cosas, y bueno, que esta sea una manera de agradecerles a ellas y que hoy están presentes acá. Bueno, para entrar en materia, Dostoyevski. Yo creo que no podemos hablar de un autor de una importancia, digámoslo, titánica en la historia de la cultura, en la historia del pensamiento, sin darle lugar a ese escenario intelectual y formativo, y si se quiere, el arraigambre o el suelo espiritual en el cual se forjó un hombre como Dostoyevski. Me refiero a la literatura rusa. Uno a veces puede decir esa expresión con mucha simpleza, la literatura rusa, pero esa expresión no es anodina, esa expresión tiene todo el peso y el calado, porque hace parte de una construcción artística que se dio en el siglo XIX, en Rusia particularmente, en un contexto, el ruso, la Rusia zarista, que hasta entonces, 19 siglos, no había tenido ninguna expresión significativa en la humanidad. Europa había vivido nada más y nada menos que el Renacimiento, la Ilustración, habían acentos formativos en algunos contextos, la literatura inglesa, la literatura francesa, tenemos nada más y nada menos que autores como Victor Hugo en Francia, como Charles Dickens en Inglaterra, autores múltiples, incluso pues los aportes de la ciencia, del arte, Constantinopla, Italia, el Renacimiento, todos estos contextos con unos personajes muy particulares de estos contextos geográficos habían dado resultados, y Rusia nada. Rusia hasta entonces, en el siglo XIX, no había tenido ninguna participación significativa en la historia de la cultura en la humanidad, y este acá que a partir de los años 20 empiezan una oleada de artistas y que van a tener una expresión particular en el arte. Entonces, a partir de los años 40 empezamos a escuchar, no se vayan a asustar si de pronto les hablo de autores que no conozcan, yo solamente lo digo es como para que se hagan una imagen de que ese Dostoyevski tan admirable, tan significativo que nos pueda parecer, no surge en terreno bruto, no es como hijo de sí mismo, sino que también hay un contexto que motiva y que potencia ese autor. Entonces tenemos en los años 40 autores como Belinsky, como Chernyshevsky, como Herzen, unos muy ligados pues a la crítica literaria y política, pero luego estarán otros más de índole artística propiamente. No en vano tenemos una pleyada de artistas bastante significativos. Está Dostoyevski, pero también tenemos a Pushkin, tenemos a Gogol, tenemos a Máximo Gorki, tenemos a Chekhov,
tenemos a Turgeniev, tenemos a uno de los cuales me gustaría poder hablar en otra ocasión, que es un autor que es injustamente desconocido porque está a la altura de los otros grandes, como lo es un Tolstoy o un Dostoyevsky, que es Vladimir Korolenko, el autor ucraniano. Tiene una obra que es magnífica, que es El músico ciego, y es una obra que cuando uno, y hay otras más, La tentación, Sin lengua, etc., pero que de hecho no sé para algunos si son conocedores de esta literatura rusa, si alguna vez habrían escuchado de este autor. Por ejemplo, por comentar, en unas cartas que se comparten, alguna vez tuve la oportunidad como de intentar hacer una traducción, un intento de traducción de cartas entre Chekhov y Korolenko, y Chekhov le llega a decir a Korolenko: mi literatura, le dice Chekhov al autor ucraniano, mi literatura, mi escritura no le llega ni a los talones a lo que usted hace. Si lo dije, Chekhov no es una cosa secundaria, y lo admiraba mucho también porque él logró de alguna manera como transmitir la profundidad de los problemas humanos ahí. Entonces yo quisiera señalar que esto, la literatura rusa, entra por la puerta grande en la historia de la humanidad. Es decir, Rusia llega y dice: estoy presente en la historia del pensamiento, de la estética. Y para terminar con ese aspecto, ¿qué puede caracterizar a esa literatura rusa de todo este conjunto de autores? Uno podría decir, esa literatura rusa estuvo caracterizada por un profundo espíritu de lucha. ¿Por qué digo espíritu de lucha? Porque era en una Europa y en un mundo que viene en los años 40, ahorita va a ser muy interesante ubicar allá a Dostoyevsky, porque Dostoyevsky en los años 40 no fue ajeno a la oleada revolucionaria que estaba viviendo Europa. El 48, ustedes saben que es uno de los años tipificados como la primavera de los pueblos. ¿Qué es la primavera de los pueblos? Ustedes saben que la primavera es la época donde florecen los jardines, las flores y demás, pero la metáfora alude a que los pueblos se rebelan y empiezan a ejercer una especie de autonomía y de desprendimiento del orden monárquico existente, o por lo menos que lo cuestionaban. En ese contexto, por ejemplo, está Dostoyevsky, y de hecho va a ser significativo porque él va a tener ahí una experiencia de un tibio reformismo que él hizo, porque él no fue un autor o un militante revolucionario propiamente, fue un tibio reformista que va a tener un presidio de 4 años. Inicialmente se lo ponen de 8 años, termina cumpliendo 4 años en concreto, pero es un tibio reformista que no significaba como mayor cosa en términos políticos, y aún así tiene su experiencia particular. Pero bueno, decía que la literatura rusa tiene ese espíritu de lucha porque sus autores ponen en cuestionamiento patrones de comportamiento y ciertos vínculos que se tenían como muy consolidados o muy dados como naturales en ese contexto. Uno podría decir que ese espíritu de lucha se vinculaba con una especie de ironía subversiva. Y esto es bien particular, porque recordaba algo que dice Vladimir Nabokov comentando sobre la obra de Dostoyevsky, que él decía que la literatura rusa en el siglo XIX era más libre que la literatura rusa del siglo XX. Incluso dirá que no hay literatura en el siglo XX por el régimen soviético. Y él va a decir, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX, esto es polémico, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero me parece interesante lo que él sitúa, y es que en ese siglo XIX a los autores no le imponían un modelo a la hora de escribir, no le decían usted se tiene que poner al servicio del Estado con su literatura. Entonces que eso les daba una gran ventaja a estos autores porque podían de alguna manera, bajo formas estilísticas, bajo ciertas metáforas, bajo los mecanismos que posibilita el arte, por ejemplo, hacer una crítica satírica al poder. Y entonces los censores a veces no iban a percibir que la obra que estaban leyendo era en el fondo una obra crítica con ese Estado o con ese régimen político como tal.
como que les faltaba inteligencia, cierta habilidad de alguna manera para escribir, porque solían perseguir más bien a los autores que de alguna manera expresaban explícitamente sus posturas políticas. Entonces, autores que uno podría decir luego no se caracterizaron precisamente por tener simpatías revolucionarias o por tener posturas políticas a favor del pueblo, de apelar a un cierto liberalismo o incluso socialismo. Obras como las del mismo Dostoyevsky. Y uno podría decir, aunque Dostoyevsky no fue explícitamente revolucionario, el efecto de su obra sí es revolucionaria, a pesar de su propia godarria, para decirlo coloquialmente. Él se vuelve un defensor de la monarquía. Él no cree, por eso el nombre de la exposición es la difícil aspiración de cambiar la sociedad, porque si nos atenemos a las posturas de Dostoyevsky, no solamente en términos políticos e ideológicos, sino algo que se trasunta en sus obras, para Dostoyevsky, en efecto, el ser humano le cuesta mucho la libertad, o le cuesta mucho asumir su propio destino. Y yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas, porque si me permiten decirlo de alguna manera, creo que hay un grado de verdad en lo que plantea Dostoyevsky. Creo que aunque uno no vaya a estar de acuerdo con él, con el punto final o con los puntos concluyentes donde él dice que el ser humano es muy difícil que cambie su propia vida, porque ese cambio tiene esa expresión en lo personal, pero también en lo social, aunque él plantee esa imposibilidad prácticamente en sus obras, donde él, como vamos a ver ahorita, ridiculiza a los revolucionarios. La obra que es troncal para esta exposición, que es la de los demonios, está en 2 tomos de 450 cada uno, en la versión que publicó Alianza, es una ridiculización, una vulgarización incluso en algunos momentos, y casi como mostrando a aquellos militantes políticos, aquellos que aspiraban a una transformación social, como simples peleles que están dogmatizados por sus ideas, que son incapaces de analizarse críticamente, que incluso pueden tener, la expresión los demonios es muy diciente, pueden estar invadidos por una postura demoníaca, incluso destruir a sus propios compañeros de lucha cuando en algún momento disienten. Y yo creo que hay algo, revela Dostoyevsky, sí, de la postura humana, y que en todo caso la literatura de él sí puede ayudarnos a ver que las empresas de cambio social, y sobre todo cuando son en aspectos colectivos o construcciones colectivos, no son tan fáciles como creemos a veces, no son tan simples, y que incluso a veces casi como que en ciertos colectivos está el germen de la imposibilidad para cambiar la sociedad, que a veces los que predican querer cambiar el mundo son el gran obstáculo a veces para que el mundo pueda ser una cosa al menos distinta un poquito. Entonces me estoy como mezclando en cosas, pero yo lo que quiero señalar es la importancia inicialmente de la literatura rusa en el contexto en el que escribe Dostoyevsky, un mundo convulsionado que está aspirando a transformaciones sociales, que está movilizando las masas, que está efectivamente retomando los cimientos básicos de una civilización, y ahí ubicar a Dostoyevsky. Y quisiera ejemplificar lo que decía ahorita, con que ese espíritu de lucha o incluso ese cuestionamiento a la civilización que se está construyendo, lo quisiera ejemplificar con algo que uno podría decir a primera vista cuando un Tolstoy, por ejemplo, León Tolstoy, que es otro escritor de esta época en Rusia, escribe Ana Karenina. O sea, ¿qué tiene que ver un tema del amor con el cambio de la sociedad? ¿Qué tiene que ver, no sé, por ejemplo, ahorita les hablaba de Korolenko con el tema del músico ciego? ¿Qué tiene que ver el tema de la estética? ¿Qué tiene que ver el tema de la música con el cuestionamiento de una civilización? Pues yo creo que aquí vale la pena darle la voz a una mujer que yo creo que interpretó de una manera muy lúcida la importancia de la literatura, donde ella
nos sirve para la interrogación de los vínculos fundamentales que tenemos los seres humanos, y por eso un tema del amor abordado en la literatura por la reflexión en la que nos invita puede ser profundamente revolucionario, puede estar a partir del cuestionamiento que hace de las relaciones entre los sexos, de las relaciones entre las parejas, del lugar de la mujer, del papel de la propia masculinidad, por la interrogación que está ahí, pueden estar cuestionando los cimientos de una civilización que si uno pasa por la vida creyendo que tiene esos temas ya como por sabidos de antemano, puede estar incluso engendrando en su casa, en sus vínculos, en sus parejas, un potencial autoritario, por la forma en que se sobrellevan esos vínculos. Y por eso una obra que habla del amor como Ana Karenina sí tiene un efecto profundamente revolucionario. Cuando, por ejemplo, en la biblioteca, yo digo en la biblioteca, pero es una tradición que muchos que hemos estado en estas lides culturales hemos cultivado y que ha sido como un horizonte, si se quiere, y es que cuando hablamos de la vida cotidiana, hablamos de ese espacio donde lo más político, lo más público, pero lo más personal y subjetivo también se conjugan. No se piensa el poder solamente analizando el Estado, no se piensa el poder solamente entendiendo cómo el capitalismo influye en nuestras vidas como tal. Eso hace parte de lo que tenemos que entender, pero también hay aspectos subjetivos, y si hay un valor que tiene el cuestionamiento directo que hace Dostoyevsky acá, y como les decía ahorita, poder captar el grado de verdad que hay en sus obras, es porque él cuestiona a los revolucionarios y lo que les va a decir: ustedes qué tan auténticos son. Ustedes, cuando no están en las masas, cuando no están en organizaciones, cuando están en sus casas, puertas para adentro, ¿cómo son con sus padres? ¿Cómo son con sus parejas? ¿Cómo representan ahí la autenticidad de lo que dicen luchar? Entonces creo que ahí está el valor también de la interrogación. Podemos estar en desacuerdo y con la postura final de Dostoyevsky, pero la radiografía que hace de los personajes y de los vínculos humanos ahí, y cómo están constituidos, y cómo esos que dicen llevar en la palabra, que llevan en la boca la palabra revolución, cómo esos mismos sujetos son profundamente contradictorios, y que eso nos debe interrogar. Lo que pasa es que lo que a mí me parece importante señalarle al señor Dostoyevsky, soy un nadie ante ese grande Dostoyevsky, pero también, como diría Proust, no hay que leer solamente las obras, sino uno leerse en ellas, y yo creo que habría que ejemplificarle o contraejemplificarle a Dostoyevsky que también hay hombres y mujeres que han luchado por un mundo distinto, que han llevado una vida ejemplar y que sirven para uno de referentes sobre otras formas de llevar la vida, que no todos entran en ese costal de simples peleles o de hipócritas revolucionarios. Entonces les había dicho que me parece interesante traer a colación la siguiente expresión de esta mujer, de Rosa Luxemburgo. Ella fue, para quienes no conocen, aquí está mi abuela, entonces de pronto le parecerá extraño estos nombres raros, una mujer que luchó dentro de la izquierda revolucionaria del siglo XX, hizo parte del Partido Socialdemócrata Alemán, estuvo en una firme organización de masas, de partido, fue muy activa no solamente en lo político sino en lo teórico, y fue una mujer que asumió con mucha valentía sus ideales, pagó, por ejemplo, cárcel por sus convicciones, y bueno, eso a manera de ejemplificación. Esta mujer dice esto de Dostoyevsky, y con Rosa es interesante por dos cosas. Por un lado, por el juicio, por el análisis que ella va a hacer de Dostoyevsky mismo y de su literatura, pero a su vez también podríamos decirlo por lo que ella es. Es decir, ella es la ejemplificación, lo que les decía ahorita, esa otra mujer o ese otro ser que teniendo ideales de cambio social, de querer transformar la sociedad, y, por ejemplo, asumía esta literatura de esta manera y desarrolló esa coherencia que les digo que no es
lo que muestra Dostoyevsky en sus obras respecto a los militantes políticos, revolucionarios particularmente. Y esto conecta entonces con lo que le decía, la ironía de la literatura rusa, su crítica satírica al modelo de civilización existente. Todo eso se puede estar reflejando en este apartado. Dice Rosa Luxemburgo: Dostoyevsky se estremeció hasta el fondo del alma por el hecho de que un hombre pueda asesinar a otro hombre, de que ello ocurre a diario junto a nosotros en medio de nuestra civilización, pared por medio con nuestra burguesa paz doméstica. Así como para Hamlet el crimen de su madre deshizo todos sus vínculos con la humanidad y desquició su mundo, así para Dostoyevsky, frente al hecho de que un hombre pueda matar a otro hombre, no haya descanso, siente la responsabilidad que sobre él, como sobre cada uno de nosotros, pesa por esta atrocidad. Tiene que explicarse la psiquis del asesino, escudriñar sus sufrimientos, sus torturas hasta el rincón más recóndito de su corazón. Ha probado todas estas amarguras y un descubrimiento pavoroso lo ha encandilado. El asesino mismo es una desgraciada víctima de la sociedad. Dostoyevsky da la alarma con voz formidable, nos despierta del sueño de la estúpida indiferencia del egoísmo civilizado que entrega al asesino, al comisario criminal, al procurador y al verdugo, y cree haber cumplido así con su deber. Dostoyevsky nos obliga a participar en todo el martirio del asesino y al final nos lanza anonadados al suelo. Quien ha conocido a su Raskolnikov, quien ha vivido el interrogatorio de Dmitri Karamazov la noche posterior al asesinato de su padre, quien ha leído las memorias de la Casa de los Muertos, ya no volverá a aclimatarse en la concha del acomodamiento burgués y del egoísmo satisfecho de sí. Las novelas de Dostoyevsky son la más formidable acusación contra la sociedad burguesa a la que le grita a la cara: el verdadero asesino, el asesino del alma de los hombres, eres tú. Entonces ahí ven, pues, lo que dice Rosa, no solamente me parece a mí ejemplar en cómo propone ella el abordaje de ese autor, de Dostoyevsky, sino porque ahí hay una crítica a un modo de civilización que despacha un asunto moral, por ejemplo, podríamos decir el asesinato o el robo, desde un criterio moral simplista. Y como dice Rosa ahí, ¿y quién produjo al asesino? ¿Quién produjo al ladrón? ¿En qué condiciones sociales vivían? Por eso, lo que les decía ahorita, es la literatura rusa una profunda crítica a un conjunto de vínculos que se estaban incubando y que se estaban constituyendo ahí como tal, y por eso esa literatura es profundamente, es, para decirlo simplemente, una dinamita a la civilización de entonces. De ahí entonces quería ejemplificarles lo que era el espíritu de lucha y la crítica irónica que tiene esta literatura. Y bueno, dicho eso de esta literatura, donde es en esta época, en ese siglo, es también interesante porque dice algo Nabokov, el otro artista que les decía ahorita, y el crítico literario. Esta literatura no solamente se pone a la altura de la inglesa, de la francesa y de otras construcciones, sino que incluso que en menos de un siglo llega a superarla en hojas impresas y en hojas escritas. Yo les hablé de un conjunto de autores ahorita que no, solamente por lo menos en el ámbito literario no son menos de 15, y cada uno tienen portentosas y amplias y grandísimas obras. Y luego va a estar lo que sería, por ejemplo, las otras expresiones, también el arte, la danza, la música, la crítica filosófica, y pues no se diga que a comienzos del siglo XX pues tenemos
esa revolución rusa. Eso sirve además también para entender en qué países se dan unas revoluciones, o sea, qué hay también detrás en términos de conmociones espirituales. Hay unas ideas ahí taladrando permanentemente y por eso esos cambios sociales a veces no se dan de la noche a la mañana. Un solo siglo, el siglo XIX, bastó para que un país que prácticamente carecía de tradición literaria propia crease una literatura que en valor artístico, en el alcance de su influencia, en todo, salvo el volumen, porque las había superado, es equiparable a la gloriosa producción de Inglaterra o de Francia. Bueno, ya como un segundo punto me parece que es necesario preparar el terreno para que vayamos directamente a la obra de Dostoyevski, que, como les decía ahorita, tiene como eje central los demonios. La obra de Dostoyevski, si no estoy mal, es de 1872, sí, de 72. Pero me parece importante también decir algo de la vida de Dostoyevski, porque con esto no digo nada nuevo. Con Dostoyevski ocurre que su obra se entrevera mucho con su vida, es decir, hay, por ejemplo, acontecimientos que son tomados a la mano, que vivió el propio Dostoyevski, que se vuelven a leer como imágenes que detonan reflexiones, podríamos decir imágenes fulgurantes, que le sirven para él para pensar problemas en general de la humanidad. Yo creo que ese es también la portentosidad y la magnificencia de los grandes artistas, y es que de situaciones muy propias logran hacer una literatura para otros, logran hacer reflexiones de eso que llamamos universales, que pueden ser estas cosas que piensan. Entonces, por eso me parece importante que hablemos algo de la vida de este hombre. Dostoyevski nace en 1821 y fallece en 1881. Es relativamente joven que fallece apenas teniendo 60 años como tal, y nace en un contexto familiar de precariedad material. Su padre era médico, la profesión de médico en Rusia para entonces no suponía ser acaudalado ni tener grandes ingresos económicos. Nada más recuerden que Anton Chekhov era también un médico y tenía que él escribía también para incluso suplir un poco sus necesidades materiales, porque con el trabajo de médico no le alcanzaba. Entonces eso es importante porque Dostoyevski desde muy pequeño está ligado a una precariedad material que lo va a acompañar de por vida, tanto en su juventud, cuando va a la escuela de ingenieros, pero también en su propia madurez. La escritura de Dostoyevski está hecha a trancazos, literalmente, a punta de afanes, de hacer grandes y portentosas obras en un solo año, porque literalmente si no escribía, pues no vivía. Te podemos decir, es un autor que escribía para vivir y no vivía para escribir. Eso también influyó un poco en su mirada de los intelectuales de entonces, de los años 40 en particular y de los 50, porque, por ejemplo, hay otro que es Turgeniev. Turgeniev no tenía ningún tipo de necesidad económica y tenía pues como la libertad para escribir. Esa no era la situación de Dostoyevski. Escribe su primera obra en 1846, cuando tiene apenas 25 años, y quiero que se queden con esto. El primer título de lo que él publica, el nombre es Pobres Gentes. Él posteriormente va a ser en el 68, va a escribir otro libro que se llama Humillados y Ofendidos, y esos títulos aluden o nos ayudan de alguna manera a situar cuáles son los personajes, los sujetos y los individuos a los cuales Dostoyevski les entrega su interés literario, es decir, a los nadie del mundo, a los más bajos de la sociedad. Un poco como para hacer un juego con una de sus obras, Dostoyevski baja al inframundo de la sociedad y hace una literatura de los anónimos, de esos seres
que no suelen tener mayor protagonismo, que incluso en nuestra vida cotidiana pasan de largo entre nosotros. Y la literatura de Dostoyevski es tratando de entender que esos seres sufren, que hay dolores, que hay angustias, que hay enormes problemas que habitan en esos seres que merecen indagarse. Y por eso la literatura de Dostoyevski, si bien hay algunas escenas donde está presente la aristocracia y el encuentro de las clases sociales, él también le da lugar a estos. Es decir, esos seres cómo sufren el amor, esos seres son cómo sufren su vida familiar, cuando está cruzada lo que va a ser la pobreza material, la carencia de recursos. La obra de Dostoyevski es un llamado, en cierta medida lo sentía en estos días, a una sensibilidad por aquellos que tienen una especie de impotencia intelectual, y no por falta de capacidades, sino porque cuando uno está librado en la vida cotidiana, en el día a día, la sobrevivencia, a tener que trabajar para tener unos pesos para comer, vivir, tener un arriendo, uno deja de lado muchos otros problemas en la existencia humana. Y Dostoyevski sabe que detrás de un hombre y una mujer que tienen un conflicto dentro de su familia está esa incapacidad intelectual que la sociedad les ha negado acceder a una comprensión de sus asuntos más íntimos, porque tienen que entregarle su vida a la sobrevivencia. Y Dostoyevski sabe que ahí hay un problema y sabe que ahí hay un delito de la sociedad. Y esto es muy jodido decirlo, porque hay una expresión de Dostoyevski que dice: entendamos las causas que generan las consecuencias. Ahorita les voy a traer a colación una expresión donde Dostoyevski se sensibiliza y dice lo que les decía ahorita, las imágenes que le quedan a él como referentes. Él ve a un cochero que le pega brutalmente a un animal, a un caballito, pero a ese cochero a su vez le está pegando el corredor, el mensajero, el que lleva los correos. El que lleva sus correos es el primero que le pega al cochero, y el cochero a su vez le pega al animal. Ese cochero luego va a ir a la casa y le va a pegar a su mujer. Y él lo que dice es la concatenación de los sufrimientos en una sociedad. El que vive ese sufrimiento personal también a su vez ha sido fustigado en esa sociedad. Él lo dice en términos, y yo lo digo, es comprender lo que el arte nos propone en muchas ocasiones y que nos retrata, y que a veces no podemos despachar ciertos problemas tan ligeramente. Pero bueno, les decía, publica Pobres Gentes. Entonces ya hay la obra de Pobres Gentes. Hay una anécdota de hecho muy bonita con eso, y es que eso generó un revuelo tremendo, porque los primeros que leyeron esa obra tenía entonces uno de sus mejores amigos, Dmitri Grigorovich, era amigo a su vez de un tipo que era Nekrasov, Nikolai Nekrasov, que era el que publicaba por entonces o ayudaba a editar una revista, esta es en el 46, que se llamaba el Savremenie, traducido a ruso es como decir el tiempo. En esa revista publicaba, digámoslo, toda la inteligentísima de la Rusia entonces, Tolstoy, Turgenev, era de crítica literaria, la aristocracia de alguna manera acomodada accedía a los espacios de esta revista, es decir, granjeaba mucho reconocimiento para quien pudiera escribir ahí. Pues bien, Dmitri Grigorovich recibe el manuscrito de Pobres Gentes y lo lee de un tirón, lo lee en una madrugada, lo recibe ahí mismo, y causa tanto revuelo, incluso creo que va con Nekrasov hasta la puerta de la habitación de Dostoyevski y le dice: esto es impresionante, esto es admirable, y eso, él tiene apenas 25 años, tiene una febrilidad por volverse un escritor famoso. Esto también hay que decirlo, también él tenía un ánimo de fama, de verse reconocido por los demás. Entonces cuando va y acude de alguna manera o le comentan eso, incluso ocurre algo tremendo, y es que
uno de los autores de entonces, Belinsky, muy importante, dice aquí: ha surgido un nuevo Gogol. Nikolai Gogol era otro de los autores importantísimos en la Rusia entonces, dice: ha surgido un nuevo Gogol. Obviamente él recibe eso con mucho elogio, pero para decirlo y para contarles el cuento ahí, toma muy mal esa fama inicial. No era un hombre que se supiera mover en esos círculos de esa élite intelectual de la época, y entonces es un poco torpe en los vínculos y empieza a generarles molestia. Cuando ya publica el otro libro, el que le sigue, que es El Doble, es el segundo texto de él, hay decepción total. Dice: no, esto de la impresión inicial, eso fue como un espejismo, una especie de admiración inicial, pero luego no hay mayor admiración al respecto. De hecho, Turgenev, que es uno de los autores, que es el que les decía ahorita, hay acontecimientos que muestran por qué hay un desentendimiento mutuo, sobre todo Dostoyevski es a Turgenev, es porque Turgenev llega y dice: ha surgido otro punto en la nariz sobre la literatura rusa. Tiene una expresión profundamente despectiva que hirió el narcisismo, obviamente, de Dostoyevski. Esto es bueno nombrarlo porque de los virajes en sus temas, de las posturas que va a ir adoptando, esto tiene que ver mucho acontecimientos de este tipo. Y como les decía, en esa época de los 40 es donde él tuvo esas simpatías con liberales. Él hizo parte de una sociedad secreta, frecuentó. En Rusia fue muy común, y sobre todo eso se radicaliza en los años 60 en adelante, generar como células. Eran sociedades secretas, grupos de 5 personas que se organizaban para hacer diversas actividades: propaganda revolucionaria, hacer, digámoslo, algunos ataques terroristas, pero sobre todo en los años 70 con la influencia del anarquismo, del bakurinismo de alguna manera. Pero en los años 40, se encontraban a hablar de las obras de Fourier, de otros socialistas, etc. Una vez, estamos en el 1848, que es cuando a él lo arrestan, y por el hecho simple de que Dostoyevski compartió una carta muy famosa que le hizo el autor Belinsky a Gogol, por eso meten a Dostoyevski a la cárcel. No porque lo vieran escribiendo, no porque hizo ningún ataque político, porque estuvo en una manifestación, no, fue porque incluso le insinuaron que compartió esa carta. Entonces, ya ven ustedes, uno, el carácter profundamente reaccionario de la Rusia de entonces, de la imposibilidad de un ambiente mínimamente libre para la discusión de ideas, era apenas normal. El zarismo y las monarquías de entonces fueron profundamente brutales a la hora de establecer una especie de reacción y de persecución frente a cualquier atisbo de rebelión o de cuestionamiento a su régimen político. Entonces ahí en ese contexto es donde meten a Dostoyevski a la cárcel. Y ahí viene otro acontecimiento. Hay muchas cosas en Dostoyevski que se parece a Cervantes. En Cervantes también hay una experiencia muy literal, así como lo que voy a contar. Cuando a Dostoyevski lo arrestan, lo condenan inicialmente a muerte. Así le dicen: usted va a ser fusilado. Pero lo más impresionante es que se hace toda la mímica, toda la escenografía de la muerte. Lo vivió así, carne propia. Te lo llevan al paredón con los otros que arrestaron. Y están así en el paredón, les tapan la cara, la cabeza, les apuntan, y cuando van a decir el fuego, les dicen que ya no van a ser asesinados, sino que van a ser condenados a 8 años de trabajos forzados en Siberia. Pero lo llevan hasta ahí. Es decir, Dostoyevski estaba, imagínense el momento previo: voy a morir. Un hombre que tenía toda la esperanza de ser un gran escritor y toda la cosa, vive eso indudablemente, va a decir Dostoyevski, eso queda grabado
como una huella en su vida, es una cicatriz que nunca le sanará. Ese es otro hecho significativo. Bueno, de esos 8 años, que incluso le habían indicado, a la final serán 4. Hay un libro de él que retrata eso, de cómo fue esa experiencia, que es El recuerdo de la casa de los muertos, donde él vive y experimenta, dice de lo que experimentó en ese tiempo como tal. Bueno, como les decía, bueno, Humillados y Ofendidos es de, me corrijo, creo que había hecho el 64, y es de 1861, cuando ya había retornado. Bueno, una cosa importante, y es que en cierta medida también ese acontecimiento de su tibio reformismo, se puede decir, es un elemento que lo determina a él para convertirse en una especie de reaccionario. Es decir, ese acontecimiento no solamente es significativo por el impacto que tiene en su muerte, sino que va a definir un poco lo que va a ser su viraje político, su cambio en esas cuestiones, y por qué él lo remodifica en muchas cosas. Y para cerrar sobre este punto, miren esta cronología, para que vean el frenesí, el afán y los tiempos limitados en los cuales este hombre escribía. Escribió Crimen y Castigo en el año 1866. Escribió El Jugador en 1867, un año después. Y escribe El Idiota en 1868. 3 de las obras más importantes de este autor, escritas una cada una. Los momentos de entrega a esa literatura fue a toda. Impresionante. Uno se demora haciendo una tesis de maestría 2 años, le sale mal, se pasa a demorar más. Y miren este hombre. Pues obviamente estamos hablando de otras cosas, y obviamente es Dostoyevski, pero por lo menos sí quería como señalar eso. Otro aspecto que me parece importante de la vida, también muy importante incluso como para uno entender cómo esta gente se hace, cómo es que un hombre de esos se vuelve como tan interesante, y me gustaría ahí señalar algo del contexto formativo, de ese ambiente familiar y esa época de estudiante de él. Es una época muy definitoria de sus posiciones políticas. Él, hay que decirlo, el padre de él, Mikhail Andreyevich, era un hombre de un carácter autoritario, de hecho era muy estricto en la disciplina de la educación de sus hijos, pero de todas maneras tenía una cosa muy particular. A ellos no los dejaron ir como a ciertos institutos porque por entonces en esa Rusia se tenían establecidos los castigos corporales como algo lícito, como algo que el profesor podía hacer, y ellos querían a toda costa evitar eso con sus hijos, y mandan a su hijo a Chermak, para una familia que no era precisamente adinerada, implicaba los gastos de esa educación, pero aún así pues también había un ambiente profundamente autoritario. Lo que sí es muy llamativo es que se crió en un ambiente donde leían a Walter Scott, leían a Dickens, es decir, esto lo hacía con sus propios padres y sus madres. Hay una anécdota en la cual él, ante la madre de Dostoyevski, se llamaba María Fyodorovna, iba a Dostoyevski y su hermano, también en una relación muy especial entre ellos como hermanos, cuando Dostoyevski y el hermano iban ante su madre y le recitaban ambos poemas de Pushkin y de Jukovsky. Entonces la madre servía como de arbitrio en quién, de alguna manera, recitaba mejor los poemas. Eso es interesante verlo, porque era lo que les decía también ahorita, pues un hombre de estos, no surge de la nada, ¿cierto? También encuentra esas posibilidades. Eso es importante porque pese a las dificultades que él luego va a tener con su padre, que se vuelve muy frío, muy distante, por lo menos sí le transmitieron esto o le generaron ese contexto en relación con los autores y con el pensamiento. Entonces eso también es interesante. Él se va a la escuela cuando ya pues está en esas dudas de su profesión, a la Escuela Militar de Ingenieros. Cuando él se va a la Escuela Militar de Ingenieros, estos a los años 30 aproximadamente, es por 2 razones. La Escuela Militar de Ingenieros
posibilitaba dos cosas: o se volvía militar o se volvía ingeniero en Rusia. Evidentemente no va a tomar ese camino Dostoyevski, pero es importante porque en ese contacto que va a tener con ese ámbito es que él decide que la literatura es lo suyo, que él quiere entregarse de cuerpo entero a la escritura de la literatura. Es un contexto en el cual uno puede entender incluso todo ese ascetismo cristiano que habita en Dostoyevski. Un ascetismo cristiano que no es para nada desdeñable o que no es simple, porque revela también un humanismo muy fuerte de Dostoyevski. Él empieza a tener, cuando empieza a relacionarse en esta escuela con sus compañeros, empieza a decir: son personajes que lo único que les interesa es el cargo que se van a conseguir, son los salarios que van a conseguir, y las discusiones que tienen sobre la vida son mediocres, son vulgares, y él toma distancia frente a eso. Y eso es importante porque él tiene una expresión que, si se quiere, es un poco moralista, pero que da cuenta también de la convicción y de la coherencia que él tenía en algunas posturas humanas. Y es que él rechazaba eso porque él lo nombraba como un materialismo, y que lo único que no puede importar que lo que no puede ser predominante en la vida es el interés material. Y él se refería con eso a lo económico, que había otras cosas más importantes. Incluso a él se replantea y dice en algunos momentos, de una manera incluso como ofensiva, frente a sus compañeros cuando trataban a los más débiles, dice: es que miren que él recién termina esa escuela, publica el texto de Pobres Gentes, con lo cual da cuenta de lo que les digo ahorita, de ese rechazo que él tenía. Miren esto que escribe él en una carta a propósito de esto que les digo. Esto lo expresaba él respecto a sus compañeros. Dice: me asombraba la mezquindad de sus reflexiones, de sus juegos, de sus conversaciones y de sus ocupaciones. Solo respectaban el éxito. Todo lo que era justo, pero humillado y perseguido, provocaba sus crueles e infames burlas. Para ellos el título sustituía la inteligencia. A los 16 años hablaban ya de pequeños puestos lucrativos. Eran viciosos hasta la repugnancia. Otra, la vida aquí, está hablando de la escuela, la vida aquí es repugnante. Solo es bello lo que se ha liberado del materialismo y de la felicidad terrenal. Bueno, lo digo, y esto lo pueden encontrar en la biografía que hace Henry Troyat sobre Dostoyevski, pero no puede decir, esto lo empuja también hacia cierta soledad, como a cierto distanciamiento de esas formas de ser en lo social en las cuales él no se va a encontrar reconocido, y se vuelve como la puerta de entrada también hacia la literatura y hacia ciertas indagaciones de corte espiritual. Eso me parece que es interesante nombrarlo, es bueno tenerlo como una referencia, porque algo de eso es lo que nos explica, si se quiere, de alguna manera, el tipo de temas con los cuales se va a enfrentar Dostoyevski posteriormente en su literatura. Esa mirada de lo que les decía ahorita, de los anónimos, de los pobres, de la gente más baja de la sociedad en términos económicos, se vuelve algo central en su obra. Y es imposible, yo digo, uno tiene que ser muy sensible para que eso no lo toque a uno. En cosas tan simples. En Rusia es un signo así de absoluta miseria el que una persona no tenga para tomarse un té en el invierno. Eso, por ejemplo, él lo retrata en la obra. No sé si han escuchado o han leído algún texto de literatura rusa. Ustedes han visto cuando hablan del samovar. El samovar es como una especie, digámoslo, de jarrita. Lo que pasa es que esta es una muy particular, que mantiene pues el contenido caliente y está acompañado pues de las tacitas para tomar. Él habla, por ejemplo, cuando él estaba en la escuela de militares, él no tenía para eso, para un té.
Él no tenía para el azúcar acompañarlo, no tenía para comprarse un abrigo. Esos eran los signos de miseria y él lo vivió. Y ahorita que les decía de la experiencia tirante con el padre es porque le mandaba cartas, casi como implorándole, ayúdame. Y el padre se hacía loco. El padre lo evadía, le decía que él como se le ocurría hacerle esas demandas, esas sugerencias, que él ya de por sí estaba pagando sus estudios, que se defendiera con lo que él enviaba, y eso lo vivía con una profunda humillación y con una profunda angustia. Eso, sumado con la repugnancia que tenía en ese ambiente, lo recluyó hacia cierta soledad, una cierta distancia. Y él, mientras entabla vínculos con unos cuantos estudiantes, es un recluido en sí mismo, misántropo, solitario, cosas pues que estaban ya de hecho desde su propia soledad. Es pues ese el rechazo del arribismo en Dostoyevski, que además uno también lo podría situar y ejemplificar en otras de sus obras. Bueno, quería como anotar eso. No estoy sospechando que se me están escapando algunas cosas, pero por lo menos quería que quedara claro cómo se conecta un poco esa relación de su vida. Bueno, sí me parece que es importante la escena que les decía de Dostoyevski hacia la escuela de ingenieros, cuando él se va de Moscú a San Petersburgo. En esta época todavía Rusia no tenía un tren, entonces se van, es un viaje muy largo, creo que dura 2 meses, en caballo, y hay un acontecimiento muy particular que vive él cuando llega a un lugar que es donde se detienen, a veces toman y recogen también el correo. Cuando él va, es lo que ocurre, que él ve cómo este cochero ataca directamente al caballo, y a su vez el cochero es atacado por el correo. Dostoyevski lo hizo de una manera muy, muy excepcional. Si lo quieren leer ustedes por su propia cuenta, está en el diario de un escritor, ese portentoso libro que es de más de 1300 páginas. Bueno, en Editorial Espuma está en esa versión. Y lo que me parece llamativo de esa obra en particular, o de esa reflexión, él lo llama un escrito sobre la sociedad protectora de animales, porque él de hecho hace una reflexión ahí sobre la protección de los animales, que él en cierta medida dice, esta gente es muy valiente, porque en una Rusia de esa época donde había tanta miseria que la padecían los seres humanos, que surgiera una sociedad protectora de animales, ¿quién les iba a prestar atención? Si lo que importaba era más la gente que estaba muriéndose de hambre y demás. Pero que él decía que de todas maneras sí era un rasgo de la humanidad, ese trato con los animales, y que incluso por eso él también admiraba a esa sociedad protectora de animales. Yo les quería leer ese fragmento, pero los invito mejor a que se lo lean, incluso porque ya puede ser un poco redundante, porque se los comenté así a vuelo de pájaro cómo es la situación. A mí lo que me parece bonito es cómo Dostoyevski ve que si uno quiere comprender ciertas actitudes en la sociedad, que es muy fácil condenar, por ejemplo, en esto, por ejemplo, adopta Dostoyevski una posición crítica frente a la sociedad protectora y dice, es admirable, pero comprendamos al campesino ruso, porque se le señalaba como el tipo brutal, salvaje, pero detrás de qué mundo vivía, detrás, porque uno podría decir, el campesino que es atacado, o ese cochero que está llevando al animalito, el que está atacando, que es a su vez atacado por o fustigado con látigos por el del correo, y a su vez el del correo está fustigado por tiempos y premuras de una sociedad que le impone el cumplimiento de ciertas cosas. Entonces, en esa reflexión que él tiene, que uno podría decir es una reflexión sobre el sufrimiento humano cuando pasa en esa expresión material, pero también cómo eso está concatenado. Dostoyevski utiliza una expresión muy fuerte ahí, él dice, cuando alguien padece de ciertos dolores, es inevitable
que esos dolores se expresen a sus prójimos más cercanos. Que el ser que sufre en algún momento, los más cercanos sabrán, y a veces esas expresiones son desde la impotencia y desde un no saber qué hacer con eso que puede invadir en términos de angustia, de preocupación. Eso a mí me parece interesante, porque lo que invita a Dostoyevski es a no simplificar ciertos problemas y que entendamos también la constitución humana y social que ellos tienen. Bueno, ya sí quisiera pasar como les digo, al contexto de los demonios. Ya pasó una hora y no me encuentro. Y es propiamente esta obra, la de los demonios. Esta obra, como les decía, fue escrita en 1872 y es bien interesante porque es la construcción de una obra a partir de un acontecimiento que fue real, que ocurrió, que fue el asesinato de un militante anarquista en manos de sus propios compañeros. Es lo que se llamó en Rusia en ese tiempo el caso Nechayev. Nechayev era un militante anarquista, fue discípulo de Bakunin en estos años 40, y él dirigía una de estas células revolucionarias y va a convencer a uno de sus militantes para que asesine a otro que va a ser Iván. En la obra es Iván Shatov, pero en la vida real se llamaba Ivanov. Bueno, no hice vida real, pero hay un problema. Dejemos así. El asunto es que cuando Dostoyevski se da de cuenta de este acontecimiento, empieza a revisar toda la prensa y todo el seguimiento del caso. ¿Con qué propósito? Él ya era un reaccionario declarado. Todo lo que oliera mínimamente a liberalismo, socialismo, revolución ni se diga, obviamente anarquismo, él lo considera un atentado contra la cultura rusa, contra contaminaciones propias de Occidente que querían de alguna manera desviar lo singular y lo propio de la cultura rusa. En esa indagación, él de alguna manera va muy marcado, y aquí es donde yo pido, y en esto me sirve también mucho la forma en la que, lo que le citaba inicialmente a Rosa Luxemburgo, cómo ella hace de alguna manera para sopesar el valor de la obra de este autor, pero no despacharla, o digámoslo, poder captar la importancia de su obra. ¿Por qué? Porque en ese prejuicio que tiene Dostoyevski con todo lo que se expresa como revolución, como cambio social, como intento de transformar la sociedad, él va a revelar caracteres o asuntos que son importantes señalar. Y si bien está muy marcado por el prejuicio, uno podría decir, es que al fin y al cabo Dostoyevski era un artista. ¿Y qué quiere decir que era un artista? Que su propia creación estética lo traiciona en sus posiciones políticas. Él hace esta obra con la intención explícita y directa de pretender burlarse y ridiculizar a los revolucionarios, y en cierta medida lo hace, y en gran medida es forzado a veces, es falso, desvía, exagera características de los personajes en muchas cosas. Y aún así, con todo eso, el artista en algún momento entra en la obra y permite alguna descripción interesante o algún asunto importante de lo humano ahí. Entonces, bueno, les decía, es a partir de un acontecimiento real que esto ocurrió en el 69 como tal, y Los demonios se publican en el 72, en 1872. Muestran lo que se llega a conocer es que
al tipo que matan, a Ivanov, que es representado como Iván Chatov en la obra, es que él los iba a delatar. Iván Chatov, cuando uno sigue la obra, él tiene una serie de diferencias con ellos, de orden ideológico, de orden político, y él en algún momento se distancia de ellos, pero por él hacer ese ejercicio de independencia y de autonomía y de disidencia al interior de esa célula, él es imputado como una especie de espía. Eso es común, en eso es muy claro Dostoyevski cuando dice: aquí hay una simplificación absoluta, aquí estos no debaten, aquí estos no argumentan, aquí es conspiración pura. Si el otro no está conmigo, me le invento cualquier inquina para ver cómo lo hacemos meter a la cárcel o lo terminamos tratando como lo peor y lo más putrefacto. Y en este caso, y es común, hay un capítulo en el segundo tomo donde están todos completamente enojados con el líder, con el que maneja la batuta en esa organización, que es Piotr Stefanovich, y todos están enojados, y el autor le dedica a cada uno de ellos pasajes de sus obras donde ellos dicen lo que le van a decir: que él nos engañó, que él es un autoritario, que él no consulta. Cuando van y se encuentran con este tipo, y este tipo abre la boca, los hace modificar a todos de posición. Y en eso él quiere representar como esa fuerza magnética de algunos líderes que pueden ser profundamente manipuladores a partir de la palabra, y en este caso de una manera muy fácil cambiarle la posición a cada uno de ellos sin mayor argumentación, de hecho, apelando a tópicos generales, y cada uno de esos personajes incluso terminan adhiriendo una propuesta que de él, que va a ser la de asesinar a este compañero. Y pasan ellos, para decirlo literalmente, pasan de ser acusadores a ser ellos acusados como tal. Entonces, bueno, ¿para qué sirve de alguna manera esa indagación que hace Dostoyevski del caso Nechayev? Como para revelar o demostrar lo que para esa época Dostoyevski creía a pie juntillas, y es que el radicalismo revolucionario es algo así como una posesión demoníaca, una infección maligna venida de fuera, de Occidente, de las tradiciones socialistas, liberales, etc., que pretenden corromper los órganos vitales de Rusia: la religiosidad, la conciencia nacional y su tradición. Pero como les decía ahorita, más allá de esa intencionalidad, a él lo termina por, de alguna manera, traicionar esa posición política tan estricta, y en alguna manera nos logra, es más bien como ejemplificar el problema humano que uno debería tener en cuenta cuando se piensa el fenómeno del cambio social. Bueno, no tanto traicionar, digamos, lo que expresa algo que él no estaba como en intenciones de mostrar, que es apenas común en un gran artista. Una cosa que es muy interesante es casi como la discusión entre generaciones. Hay dos personajes principales, ahí está. Uno es Stefan Trofimovich, perdonarán ahí las expresiones de los rusos. Está Stefan Trofimovich, y está el que les digo, Iván Chatov. ¿Por qué es interesante esos dos personajes? El uno es como el revolucionario de los años, o el liberal de los años 40, mientras que el otro va a ser el de los años 70. Hay una obra de Iván Turgenev que se llama así, Padres e Hijos, y es precisamente la relación de dos generaciones: la generación de revolucionarios padres y la generación de revolucionarios hijos, y las diferentes dificultades. Me voy a saltar unos puntos y quiero llegar como a lo central y lo más interesante. ¿Qué representa Dostoyevski? Hay una cosa que es clara en su obra. Dostoyevski, si ustedes ven, los personajes de él en esencia no se modifican. Incluso Dostoyevski no es muy generoso en los pasajes contextuales. Es muy diferente a lo que pasa con otros autores, donde uno ve con más, digámoslo,
claridad la modificación de sus personajes en el tiempo. En mi opinión, en una interpretación que siempre es subjetiva, porque esto a los ojos de otro lector puede ser diferente, yo creo que hay algo ahí del estilo de Dostoyevsky muy propio de él, y es: Dostoyevsky muestra que el ser humano no cambia en lo esencial. Por eso la dificultad del cambio que nombro en esta conferencia. Que el ser humano no cambia en lo esencial, o que en todo caso, que si cambia es muy poquito, y eso poquito que cambia es el fruto de una lucha muy berraca que tiene que emprender el ser humano. Y que es una lucha que por lo demás muchos no están dispuestos a dar. Porque exige la esperanza a modificar algo de uno, y esa modificación, que es dar de apertura a cosas nuevas, no es una actitud muy común en los seres humanos. Por eso uno puede entender esa sospecha permanente con los revolucionarios. ¿Qué van a querer ustedes cambiar la sociedad si ustedes no se cambian ustedes mismos? O sea, eso es un poco pretencioso. No estoy diciendo que esté de acuerdo, pero hay algo, el tonito de la crítica de él a los revolucionarios tiene mucho de eso. Entonces, esto es interesante porque mucho de eso trasunta en la obra de los demonios. En los demonios vemos, y es en general también, que a Dostoyevsky no le interesa la fachada del ser humano, es decir, la expresión formal, la careta que tenemos ante la sociedad. A Dostoyevsky le interesa más otra cosa, le interesa la escena oculta, le interesa la subjetividad, le interesa algo interior del ser humano que no es perceptible a primera vista. Y por eso creo yo que él no es tan generoso en los paisajes contextuales o de los personajes, que cuando él describe un personaje en algún momento no lo da de antemano y luego no vuelve a describirlo ni a presentar modificaciones de él. Donde es generoso Dostoyevsky es en monólogos, en diálogos, y es curioso que esté acá en esta escena, porque algunos dicen Dostoyevsky es más parecido al estilo del teatro que un novelista propiamente. Largas conversaciones, reflexiones profundas sobre temas filosóficos, eso es lo que está, por ejemplo, en potencia en los hermanos Karamazov, por ejemplo. En esta obra ni se diga también. ¿Por qué esa tendencia a esas discusiones largas, a esos debates, a esos monólogos, a esas exposiciones? Porque le interesa más que el pasaje contextual el paisaje de las ideas, la escena oculta, nuevamente, las ideas que trasuntan en algunos sujetos e individuos. Y en ese sentido, el énfasis de esta obra es tratar de identificar cuál es la psicología, la personalidad, los modos de ser, de pensar, de concebir el mundo que tienen estos sujetos que se llaman revolucionarios. ¿Cuál es la mentalidad de ese tipo de individuos? Incluso cómo sobrellevan esa vida en las relaciones personales y subjetivas. Entonces, como les decía, es una disquisición por la personalidad y la mentalidad del militante anarquista y todos esos que para Dostoyevsky son una caterva de nihilistas. A Dostoyevsky no les interesa, y si ustedes ven, incluso en eso es poco fino a la hora de analizar las ideologías políticas, porque le faltan matices. Para la época que él está viviendo hay una riqueza de expresiones y que están teniendo incluso expresión literaria concreta, donde uno tiene idea, por ejemplo, de que ya va entendiendo qué es el anarquismo, qué se empieza a proponer como revolución. Nada más están en una oleada revolucionaria en 1848 en la Francia que el mismo Dostoyevsky quería tanto. Así que literatura no le faltaba. Lo que pasa es que como era tan godo, yo creo que era incapaz de generar reflexiones profundas sobre esos temas, de los cuales él evidentemente no estaba mayormente interesado. Pero lo que pasa es que él está hablando de unos sujetos que sí adoptaban esas posturas políticas, esas ideologías que no permitían la simplificación que uno a veces ve en las obras. No obstante, en la indagación de la vida personal, yo sí creo que hay que prestarle mucha atención a Dostoyevsky
Más allá de que uno pueda hacer discutible, o que para uno sea discutible su abordaje sobre las ideas políticas y las concepciones de los revolucionarios. Entonces él no se interesa en esta obra por las ideas o las concepciones o cómo justifican, por ejemplo, la destrucción del Estado, los anarquistas, no se justifica o no plantea alguna disquisición sobre los socialismos existentes de Fourier, de Owen y de otros más que se expresaban. Nada. Sino que a él lo que más le va a interesar especialmente es, en el plano personal, en el plano inmediato, cómo viven estos sujetos, cómo sienten y cómo se posicionan a diferentes vínculos humanos. En pocas palabras, en ese ámbito, ustedes lo van a ver caracterizado en esta obra, Dostoyevsky quiere mostrarnos que hay una rebeldía sin causa. Los que son rebeldes son hasta incapaces consigo mismos. Incluso, y esto a mí, yo digo que es muy, a uno le genera como una disyuntiva, porque cuando uno lee eso en Dostoyevsky, uno puede decir, esto ha pasado. Es decir, he visto personajes de este tipo en la vida real, porque él muestra cómo a veces el nihilismo, ese rechazo abstracto de todo, encubre mucho narcisismo a veces. Incluso como que hay una especie de versión elogiosa de sí mismo, incluso como que exageran los esfuerzos que hacen estos tipos, se inventan caminos escarpados. Por ejemplo, en el caso de Stefan Trofimovich es claro que siempre se les presenta a los demás como un pobre mártir de la ciencia. Nunca ha escrito un libro significativo, nunca ha sido capaz de escribir una obra sistemática, rigurosa, en el tiempo, sino que es un saboteador. Toma de aquí, toma de allí, no tiene consistencia en las cosas, es incapaz. ¿Y qué hay detrás de esa pose de mostrar que sé de esto, que sé de otro? Puro egocentrismo, puro y físico egocentrismo. Mostrarse víctima también porque es perseguido, entonces se presentaba como un exiliado y un perseguido allí donde iba, y realmente en su plano personal no era ninguna amenaza para el orden existente entonces, pero para ellos era muy necesario presentarse así, porque eso como que engrandecía un poco su postura personal y como el tamaño de los sacrificios que estaban haciendo. Eso lo representa mucho Dostoyevsky, sujetos que siempre se inventan excusas para no tener esos planes sistemáticos, muestran que son de impulsos vacíos, en un momento son entusiastas a la hora de hacer empresas colectivas, entonces que vamos a editar un periódico y el uno propone y el otro, y a la final no se hace. Entonces a la final es como mostrando mucho bla bla bla, y a la hora de la acción concreta y de hacer muchas cosas son más bien pobres y mediocres. Eso lo presenta ahí. Y es interesante porque cuando presenta esa incapacidad, presenta de cierta manera esa imposibilidad, también muestra un lugar que a mí me llamó mucho la atención, y es lo que yo al final de esta presentación quisiera traer a colación, porque si estamos hablando del cambio social y el cambio, por ejemplo, con el mundo, con la sociedad, se habla de las masas, quiénes van de alguna manera a emprender ese cambio social, y las masas en Dostoyevsky, los sectores populares, en la política son pasivos, son alienados, entonces los recrea en alguna parte como con mucha hilaridad, como entusiastas gritando, coreando, pero que hoy te pueden apoyar una cosa y mañana te pueden apoyar una otra cosa completamente contraria, pero en lo político. Pero cuando uno contrasta esa postura de Dostoyevsky respecto a la sociedad, Dostoyevsky quiere elogiar en ocasiones mucho a las masas, pero las elogia cuando son muy entregadas al cristianismo, a la religión. En eso él es un santurrón. Él dice, y las admira a las masas, y dice, no, las masas
es necesario que crean en el más allá, que tengan una idea guiada por la religión, eso me parece muy importante. Cuando las masas están en el ejercicio político, las desvaloriza y las muestra alienadas. En general, esa es la postura, porque Dostoyevski reivindica, él tiene un debate con un profesor, por ahí en los años 60, cuando está escribiendo el diario, que él lo utilizaba como para responderles a alumnos en sus polémicas. Dice, un profesor criticaba la existencia de los ideales, decía es mejor vivir sin ideales o por lo menos ideales que sean concretos en la realidad y no en ideales abstractos. Y lo critica a ustedes que no, es que los ideales son muy importantes en la vida porque sirven como un horizonte de perfectibilidad. Si vos tenés una aspiración de ser mejor en el más allá, entonces eso te motivará a ser mejor. Pero ponerle a Dostoyevski que hable de esa forma de los ideales políticos, es decir, de querer cambiar un Estado, tener como ideal que la sociedad sea otra, tener como ideal que no hubiese monarquía en Rusia, ahí Dostoyevski no va a estar de acuerdo. Entonces ahí hay esa disyuntiva, esa ambigüedad de él respecto a los ideales, porque los ideales políticos no pueden también ser tomados en serio. Eso no es claro en él. Para él eso de entrada es algo que es rechazable y que no es como algo encomiable. Pasamos al ámbito de la religión y sin ser como nos manda Cristo, eso sí sería para él como más viable o lo que él ratificaría. Entonces tiene esa postura ahí al respecto. Este es como lo que uno puede ver en su descripción de Stefan Trofimovich: narciso, elogioso de sí, victimista, incapaz de esfuerzos persistentes en la vida. Incluso en alguna parte, y esto me parece supremamente interesante, y es donde yo digo, ojo que ahí hay cosas que tenemos que sí tomar, porque cuando él hace esos paisajes de las míseras vidas de los revolucionarios, muestra que ellos están muchas veces motivados por la idea de el todo en la vida es política, y que las vidas personales, su forma en que llevan las relaciones, primero los muestran ridiculizados, son incapaces de, algunos ya ahí empezaban a tener eso de las relaciones libres y así, son incapaces de asumirlas algunos. Otros, por ejemplo, son abandonados, sufren subjetivamente los abandonos de sus parejas. Hay un personaje de Virginsky que es muy ridiculizado ahí porque la mujer lo deja y se va con un propio amigo del círculo revolucionario, y él dice que no, normal, que él asume eso, que no sé qué, está herido hasta el tuétano con esa situación, y cuando le empiezan a preguntar los amigos, no, es que eso no importa, lo que importa es la causa común. Entonces, lo que quiere mostrar ahí Dostoyevski, me parece a mí, es esa permanente y, si se quiere, hipócrita subordinación de lo personal a lo político, de creer que es más importante cambiar la sociedad, pero no importa si tu vida privada y si tu ámbito interno es un fiasco. Y yo creo que ahí, pese que lo que nos pese Dostoyevski con su posición reaccionaria a veces tiene razón. Es decir, no puede haber una división estricta entre en ese intento de que la vida subjetiva o lo que te afecta en el ámbito privado se desdeñe o se deje a un lado y que solo importe entonces la empresa política. No, eso también es importante. Pues bien, eso también ustedes lo pueden ver caracterizado ahí. Pero entonces quiero pasar al otro personaje, a Iván Shatov. Iván Shatov ya es de los años 60 y 70, es la otra figura del revolucionario, y es re interesante porque ahí uno ve el debate de ideas de las posturas de entonces respecto al cambio social y la revolución en la época. Uno ve, es un hombre solitario, taciturno, incapaz a veces para un vínculo con los demás, tiende a ser distanciado, a la soledad, pero es un tipo profundamente, digámoslo, obsesivo por la coherencia, si se quiere. Es un hombre que no admite la limosna de otros. Es un tipo que no admite que, por ejemplo, un burgués, por decirlo simplemente, como lo es Bárbara Petrovna,
es otra personaje. Por ejemplo, Bárbara Petrovna es amiga de Trofimovich, del primero que les hablé. Ese Trofimovich sí recibe la ayuda de Bárbara y tienen incluso una relación de amistad muy tóxica. O sea, pelean por unas pendejadas, se hacen enojar. En eso también está ridiculizándolos mucho. Pero en el caso de Chatov, él no es así. Muestran la capacidad de autosacrificio que tiene el tipo, capaz de soportar miseria y pobreza, vive el exilio, pero es un tipo completamente convencido de sus posturas y no cede en muchas cosas. Pero en el texto, gran parte, Dostoyevsky lo ejemplifica también como un tipo muy dogmático y muy cerrado con sus ideas, o incluso que tiene una relación muy febril. Y esto es interesante porque esos tipos, lo que nos muestra Dostoyevsky, son gente honesta, pero ya otra generación. Pero esa gente honesta también puede encarnar acciones, utilizando el término de Dostoyevsky, muy demoníacas. Pueden acometer asesinatos, pueden acometer terrorismo. Es decir, el problema ahí es más complejo. Dostoyevsky es un autor que nos trastoca las posturas morales. O sea, miren, yo ahorita les hablaba de algunos títulos de la obra de Dostoyevsky, pero ¿cómo se llama otra obra de Dostoyevsky? La que escribe, un cuentico que escribe muy cercano al de Pobres Gentes, El ladrón honrado. Y lean esa obra para que lloren con Gemelian. Gemelian le saca a uno, lo deja uno desbaratado, se roba unos pantalones, luego se dan de cuenta que él fue y por qué. Y la forma, Gemelian ya postrado en su muerte a punto, con el tipo que ha sido tan generoso con él, y le confiesa su verdad. Y Dostoyevsky, el ladrón honrado. Es decir, no la tenemos fácil con estos autores frente a esos asuntos. Pero vuelvo a la personalidad de Chatov, porque él escenifica ese revolucionario de los años 70 y lo que él va a llamar al ruso idealista. Incluso en alguna parte llega y lo dice de esta manera: era uno de esos rusos idealistas de quienes se apodera de pronto una generosa idea que acaba por esclavizarlos para siempre. Son incapaces de sobreponerse a ella, la abrazan con pasión y pasan el resto de su vida, como en las últimas convulsiones, bajo un peñasco que se ha desplomado sobre ellos y los tiene medio aplastados. O sea, para Dostoyevsky había una relación de estos personajes con respecto a las ideas y el pensamiento que los podría volver prácticamente esclavos de esas ideas. Y eso es lo que a él, pese a que son muy honestos y muy admirables en muchas cosas, esa relación con las ideas, en todo caso, a él sí le parece pues cuestionable. Y hay otro acontecimiento que es muy interesante, que uno podría decir es como el encuentro de estas dos generaciones, cuando él muestra las posturas encontradas que tienen frente a diferentes asuntos, frente al tema del pueblo, frente al tema de las ideas, frente al tema de la revolución, etc. Y me parece que es muy diciente, y yo creo que esa cita se puede traer al caso porque nos lo ejemplifica muy bien, para que les quede a ustedes como la semblanza de esto que les digo. Miren, esto es también muy bonito porque aquí se recrea un acontecimiento, el que vivió Dostoyevsky cuando compartió la carta de Belinsky. Entonces él retoma mucho. Por ejemplo, lo que les decía ahorita del té, que es como un signo de miseria ya tremendo para un ruso no tener té en la época del invierno. Eso, por ejemplo, lo retrata en Pobres Gentes. Y acá, evidentemente, él va a traer a colación lo que fue cuando él vivió la experiencia de compartir la carta de Belinsky a Gogol. Entonces dice así, esta es la discusión entre Stefan Trofimovich y Iván Chatov. Dice así: en 1847, Belinsky mandó a Gogol desde el extranjero aquella famosa carta en la que le reprochaba vivamente
creer en cierta especie de Dios. No puedo imaginar nada más cómico que el momento en que el Gogol de entonces leyó esa frase y toda la carta. Pero risas aparte, y puesto que estoy de acuerdo con lo esencial del caso, diré y probaré que esos eran hombres, sabían amar a su pueblo, sabían sufrir por él, sabían sacrificarlo todo por él y sabían al mismo tiempo mantenerlo a distancia cuando era menester, sin cortejar sus favores en ciertas materias. ¿Cómo podía Belinsky buscar la salvación en el aceite de Cuaresma o en los rábanos con guisantes? Esto lo dice Trofimovic y esto le va a responder Chatov. Ahí saltó Chatov. Esos hombres que usted habla nunca amaron al pueblo, ni sufrieron por él, ni le sacrificaron cosa alguna, aunque así lo imaginasen para su propia tranquilidad de ánimo, murmuró sombríamente, apagando los ojos y removiéndose con paciencia en la silla. ¿Que no amaban al pueblo?, vociferó Stefan Trofimovic. Oh, ¿cómo amaban a Rusia? Ni a Rusia ni al pueblo, vociferó a su vez Chatov con ojos chispeantes. Es imposible amar lo que no se conoce, y ellos no sabían ni jota del pueblo ruso. Todos ellos, sin exceptuar usted, hacía la vista gorda en todo lo tocante al pueblo ruso, y sobre todo Belinsky. Su misma carta a Gogol lo demuestra. Belinsky, como el curioso de la fábula de Krylov, no vio al elefante en el museo y se fijó únicamente en los insectos socialistas franceses. De ahí no pasó. Y eso, que era quizá el más inteligente de todos ustedes, a ustedes no les bastó con dar esquinazo al pueblo, ustedes lo trataron con repugnante desprecio, y solo porque entendían por pueblo únicamente el francés, mejor dicho, el parisiense, y les daba vergüenza que el pueblo ruso no fuera como él. Esa es la pura verdad, y quien no tiene pueblo no tiene Dios. Sepa usted que todos los que dejan de entender a su pueblo y pierden su vínculo con él, pierden a sí mismo, y en igual medida la fe paterna, y acaban siendo ateos o indiferentes. Digo la verdad, este es un hecho demostrable. Aquí porque todos ustedes y ahora todos nosotros somos viles ateos o simples canallas depravados y escépticos. Usted también, Stefan Trofimovic, sepa usted que no le excluye y que lo que he dicho lo he dicho por usted. Bueno, quería traerlo a colación porque es un debate ahí muy diciente de ese encuentro de épocas, de esas posturas que tienen ambas generaciones al respecto. Ven la discrepancia en cómo conciben al pueblo, a la sociedad y la participación militante en ellos. Es lo que, por ejemplo, en alguna parte el autor va a criticar o va a señalar como el famoso liberalismo de altura. Prácticamente lo que él quiere decir con ese liberalismo de altura es un liberalismo que no pasa de la palabra y que incluso adopta como una especie, se está refiriendo a los militantes políticos de los años 40 en Rusia, que tenían esa relación arribista con la sociedad. Mira la postura inicial que tiene Trofimovic respecto al pueblo y luego la que en su medida le responderá Chatov, porque Chatov va a ser de esa época, de los años 60 y 70, que se va a caracterizar por, vean, acción, activismo, ataques con bombas molotov, terrorismo, así, acciones eficaces, propaganda revolucionaria. Ellos se van a caracterizar más por eso, y sobre todo por eso tiene más como esa especie de transigencia con el pueblo. No es que quiera el pueblo, de hecho hay una tendencia política en ese entonces que fue muy importante, que fue la del populismo ruso, lo llamaban los narodniki, y ellos que caracterizaban por una estrategia que llamaron la ida al pueblo. La ida al pueblo era ir a los sectores rurales, se dice sectores rurales en esta época. Rusia es toda Rusia porque Rusia era una sociedad predominantemente rural,
y por ende creían que la columna vertebral de un cambio social y un cambio político era el campesinado. Entonces muchos hacían esa propuesta. Esa otra postura que tiene Chateau evidentemente se caracteriza por esa actitud. Para ir terminando, me he extendido un poco más de lo que creía. Evidentemente hay cosas, yo no sé si les logré como transmitir un poco y que esté sustentado en la postura de Dostoyevsky, en sus propias obras, su tendencia reaccionaria, su tendencia conservadora, en sus obras que son abiertamente contrarrevolucionarias, rechazan cualquier posibilidad del cambio social, pero como aún y con todo eso, yo creo que las interrogaciones que él hace a la autenticidad de un sujeto revolucionario, de una persona que dice querer cambiar la sociedad, son profundamente necesarias y pertinentes, y que por ende es necesario darle lugar a esa voz, darle lugar a ese autor y recibirlo críticamente, porque yo creo que hay algo ahí que debe ser recibido. Voy a leerles algo que también vuelvo a Rosa Luxemburgo, porque creo que sirve para un poco ayudarnos a movernos en esa especie digámoslo, de dialéctica, de postura dual en la cual recibamos a este autor, no lo adoptemos críticamente, pero sí también tengamos una mirada que, valorando lo que es importante de él, no lo aborde críticamente. Dice Rosa Luxemburgo: Dostoyevsky es, sobre todo en sus últimas obras, explícitamente reaccionario, místico, santurrón y antisocialista. Sus descripciones de los revolucionarios rusos son malas caricaturas. Las teorías místicas de Tolstoy tienen al menos matices de tendencia reaccionaria, y sin embargo, el efecto que sus obras causan en nosotros es agitador, exaltante, liberador. Esto es, su punto de partida no es reaccionario, no es el odio social, la estrechez de miras, el egoísmo de casta o el deseo de mantener la situación existente lo que predomina en sus ideas y sentimientos, sino al contrario, el más generoso amor a la humanidad y el sentido más profundo de responsabilidad de la injusticia social. El reaccionario Dostoyevsky es ya el abogado artístico de los humillados y ofendidos, título de una de sus obras. Solo las conclusiones a que cada uno a su modo arribaron, tanto él como Tolstoy, solo el camino que creyeron encontrar para salir de este laberinto social, conduce al extravío de la mística y la ascesis. Pero en el verdadero artística, la fórmula social que recomienda es secundaria. Lo determinante es la fuente de su arte, su espíritu vivo, no la meta que conscientemente se propone. Esa propuesta que tiene Rosa es, para mí, un horizonte fundamental para no despachar un autor tan potente en las descripciones, en la radiografía que hace de la psicología humana en diferentes aspectos. Acá apenas revisada una de ellas. Saberlo valorar y no dejarnos engañar o no nubilarnos por lo que uno podría decir la receta social o la postura política explícita que plantea. Que eso es necesario tenerlo presente. Por ejemplo, paradójicamente, con todo y lo reaccionario que pudiese ser Dostoyevsky, uno lee Humillados y Ofendidos, uno lee Los Miserables, que están en diferentes obras de él, y cuando uno termina esas páginas, uno anhela en lo más profundo decir que este mundo fuera otra cosa para esos seres. Si un autor le provoca a uno ese efecto, yo creo que eso lo mueve a uno de, como decía Rosa ahorita, de la colcha, del acomodamiento burgués, del conformismo. Yo creo que él los zarandea, incluso aunque no quiera que sus lectores se volviesen revolucionarios, inevitablemente puede generar ese efecto en uno, en que uno sí quiera una revolución social, porque es que este mundo es indigno como se mantiene. Entonces eso me parece admirable.
Y hay una cosa, discúlpenme, con la cual no puedo dejar de terminar, aprovechando que tengo este libro que no me pertenece, pero que tiene un apartado que me llama mucho la atención, porque así como están ridiculizados y puede haber un grado de verdad en todo lo que ha dicho Dostoyevsky de los revolucionarios, hay que hacer justicia por otro tipo de sujetos políticos que hicieron de su vida algo muy encomiable. Los procesos revolucionarios también tuvieron personas, gestos, empresas colectivas de mucho heroísmo, de mucho valor y de mucho significado, que no es justo dejarlos solo con esa visión simplista de ambiciosos, narcisistas. No, hubo también mucha deposición de intereses, de sacrificio, de talento, de esperanza consignadas. Y para una ejemplificación, una simple remembranza que tiene el señor León Trotsky de su época de revolucionario. Está hablando de un revolucionario en Petrogrado, en la Rusia, de la que también era Dostoyevsky. Y yo sí creo que acá tenemos, por lo menos para que se queden ustedes con la inquietud, con el aguijón de la sospecha de que esos seres revolucionarios son más complejos de lo que creemos a veces, y también ejemplificaron cosas muy admirables en sus vidas. Dice así el señor León Trotsky de su experiencia cuando se aludía a las masas y dirigía discursos como tal. Yo solía hablar en el circo por las tardes y a veces por la noche. El público se componía de obreros, soldados, madres que se ganaban la vida con su trabajo, los muchachos de las calles, la gente más oprimida de la gran ciudad. No había una pulgada de sitio libre. Los cuerpos humanos se apretujaban unos contra otros. Los muchachos encaramabanse sobre las espaldas de sus padres. Los niños de pecho se colgaban de la teta de la madre. Nadie fumaba. Parecía que las galerías iban a hundirse de un momento a otro bajo aquella multitud. Para llegar a la tribuna tenía que pasar uno por una angosta trinchera de cuerpos humanos, cuando no levantado en brazos por el auditorio. En aquella atmósfera recargada por la respiración y la espera, explotaban los gritos y resonaba el rugido característico apasionado del circo moderno. En torno a mí, encima de mí, todos apretujados, pechos, cabezas. Era como si la voz del orador saliese de una cálida caverna de cuerpos humanos. A poco que me moviese para accionar, tropezaba con alguien, el cual me daba a entender con un gesto amistoso que no me preocupase ni le diese importancia, que siguiese hablando. No había fatiga que resistiese a la tensión eléctrica de aquella muchedumbre cargada de pasión, que quería saber, comprender, encontrar el camino. Había momentos en que parecía tocarse con los labios físicamente la apetencia ansiosa de saber de aquella multitud fundida en unidad. En aquel instante, todos los argumentos, todas las palabras que se traían pensadas, se esfumaban bajo la presión imperiosa de aquella solidaridad de sentimientos. Y de lo profundo brotaban, perfectamente pertrechadas y en plan de combate, otras palabras, otros argumentos inesperados para el orador, pero necesarios para la masa. Y parecía como si el orador se acechase a sí mismo, como si no pudiese seguir con sus palabras a sus pensamientos, y por momentos temía uno despertarse al ruido de las propias palabras y caer rodando como un sonámbulo del tejado. Tal era el circo moderno. Aquel público tenía su propia faz, fogosa, tierna, apasionada. Los niños de regazo seguían chupando tranquilamente de aquellos pechos de los que escapaban gritos de entusiasmo, de amenaza, y la muchedumbre parecía también otro niño de pecho que tirase con sus labios resecos de los pezones de la revolución. Pero pronto ese niño de pecho había de hacerse hombre. Esa es más bien una expresión también
del revolucionario y también de las masas. Las masas no fueron solamente pasivas, y menos aún en la Revolución Rusa. De su tránsito y de su trasegar podemos tener otras objeciones, pero ahí las masas fueron activas, política y socialmente, y no eran, como vemos acá, simple espectadores pasivas. Había mucha entrega, mucha convicción y mucha esperanza porque el mundo fuera eso. Bueno, lamento si de pronto me extendí un poco más de lo que tenía pensado. Salió esto, espero haberles dejado algunas inquietudes, y sobre todo lo que para nosotros es fundamental desde la Biblioteca Franz Kafka es que se queden animados de leer a Dostoyevsky por su cuenta, de dejarse afectar por ese autor que puede plantear, decirnos, y también como un poco ahí, como les decía al final, con el aguijón de la inquietud sobre esa figura singular y particular que fue el revolucionario. Nosotros vivimos en épocas donde decir revolución es algo completamente salido del paso, es algo quimérico, si se quiere, eso hay que admitirlo, eso hay que aceptarlo, pero eso representa algo muy difícil en estos tiempos respecto a las posibilidades de cambio social, y es que no queremos o vemos los cambios sociales como difícil y los cambios subjetivos porque a veces no tenemos esperanza, y eso yo creo que hay que empezarlo a interrogar, porque no podemos emprender un proceso de cambio si no tenemos una esperanza. Lo que dice un historiador, el horizonte de expectativa, y el horizonte de expectativa es cubrir el futuro con una cosa distinta a lo que es. Yo creo que la gran derrota que vivimos hoy como sociedad es que no esperamos que el mundo sea otra cosa, y mientras eso pasa, los malditos poderosos seguirán haciendo su fiesta en este mundo. Así que por lo menos que nos vayamos con esa reflexión. Muchas gracias.